Vamos a empezar, aunque todavía veo aquí huecos significativos, pero es que lo que queda es muy abundante y para acabar a la hora prevista. Vamos a ver. Estábamos entonces presentando los precedentes, lo que se podía interpretar como precedentes de lo que estamos llamando categoricidad de la música, ¿verdad? Y estos precedentes los habíamos encontrado en dos líneas, la emancipación y la autonomía de la música. Y en estas dos líneas de emancipación e independencia subrayábamos que al margen de los componentes sociales que puedan tener, el deseo del gremio de los músicos de perder su condición servil al servicio de la ópera o del drama lírico, del melodrama, al margen de este mecanismo que es evidente, claro, que es evidente, pero que no tiene más alcance que el que tiene, pues introducíamos también la música instrumental, que es un problema que está relacionado con el otro. La música instrumental, en la medida en que representa no ya una reivindicación gremial, sino una reivindicación, diríamos, objetiva, que es enteramente paralela, esto me parece que no lo habíamos dicho, lo digo ahora, enteramente paralela a la reivindicación de los ingenieros, en la revolución industrial, de los ingenieros frente a las artes mecánicas anteriores. Es decir, la consideración de las artes mecánicas como artes serviles. Yo siempre cito una anécdota de la Salamanca del siglo XVI, en un debate escolástico. Hay un escolástico que responde a otro contrincante, le dice, cállese mecánico, ¿verdad? Como insulto, ¿verdad? El ser mecánico era un insulto, era propio condición de siervo, ¿no? Usted cállese aquí, que no es de la academia, ¿verdad? Claro, el ser académico significaba saber latín, sobre todo, saber latín, que era uno de los hándicaps que tenía Miguel Ángel y el propio Herrera en otro orden, porque no sabía latín y eso lo descalificaba completamente de la academia, ¿no? Y entonces el ser mecánico pues era la condición de alguien que no, diríamos hoy, que no tenía estudios universitarios, más o menos, ¿verdad? Más o menos era esto. Y unido a la condición de élite, de nobles, etc. Las artes nobles famosas. Pero al margen de esto, la aparición de la revolución industrial supone un desarrollo de las artes mecánicas, de la ingeniería, en una palabra, que empieza a vincularse con la ciencia de tal manera que prácticamente hasta hoy ya son indisociables. Hoy no se concibe la física del átomo sin los aceleradores de partículas, sin los ciclotrones, ¿verdad? No se concibe la física de Newton sin las naves espaciales y los viajes a la Luna que se conducen por las fórmulas de Newton. Es decir, que la tecnología está hoy tan ligada a la ciencia que prácticamente son indisolubles ya, es indisoluble. Es decir, la ciencia puramente especulativa o de libro, pues queda completamente superada por la tecnología. Pues hace falta que esté funcionando. Bueno, pues simplemente lo que estábamos subrayando es hasta qué punto el problema de la autonomía de la música no está en gran parte fundada precisamente en la música instrumental. Y los apoyos que yo daba para esta tesis es sobre todo, principalmente, el caso de Hofmann, ¿no? El de Beethoven, los cuentos de Hofmann, en donde dice que hablar de música en Beethoven es hablar de música instrumental. Bueno, por supuesto, lo demás no tiene... Y entonces, a partir de aquí, subrayábamos cómo la música instrumental, pues, es una música que naturalmente implica un cambio total de la música vocal, que está vinculada necesariamente al texto, de algún modo. Y cómo la música instrumental, aunque se interprete a la luz de categorías políticas y económicas, en paralelo con el advenimiento del Estado centralista moderno absoluto, en donde aparece la disociación de compositor y público que escucha, público pasivo, sin embargo, pues como esta distinción, al margen de que signifique esto, que signifique progreso, regreso, o lo que fuera, lo cierto es que significa la aparición de nuevas obras musicales
las sinfonías, por decirlo más característico, sin las cuales que no hubieran existido sin esta disociación, porque es imposible, objetivamente es imposible. Como es imposible la arquitectura, poníamos, la arquitectura ya de gran estilo, sin un arquitecto que haga los planos y que no se mancha las manos, diríamos, moviendo sillares, ¿no? Alberti, la tesis de Alberti. Entonces, ¿cómo entonces la razón de la música instrumental abunda en esta autonomía que ya no tiene caracteres sociales, porque además tampoco niega la autonomía de la música de Beethoven, por ejemplo, tal como la de Hofmann, tampoco significa el aislamiento de la música. La música puede seguir involucrada en otras artes, incluso en el caso de Wagner, ¿no? En otras artes, pero sin perder autonomía. Eso se ve muy bien en Mozart, en la carta famosa a su padre, cuando dice Mozart que en todo caso la música, un poco en relación con la polémica de Gluck, ¿verdad? De Gluck y Rousseau, que decíamos antes, con lo del Alceste, porque la música, dice Mozart, debe tener no debe ser un arte obediente a lo que le diga el poeta, el texto. La música debe tener su propia autonomía, es el concepto inadecuado, y no debe ser tesis de Diderot, pero que repiten todos, repite Arteaga, repiten muchísimos. La música no debe ser simplemente como lo que es el color para el dibujo, ¿verdad? El color para el dibujo, pues, es un modo de resaltar, de iluminar, de colorear, valga la redundancia, el dibujo. Entonces la música lo que debe ser simplemente un instrumento para subrayar, para colorear lo que dice el drama, pero en absoluto ser subordinado a él, ¿verdad? Y entonces la música instrumental va demostrando poco a poco que el color, es decir, los sonidos en este caso, por eso la semejanza entre sonidos y colores, en términos físicos, fue uno de los descubrimientos de Malebranche, del padre Malebranche, el discípulo cartesiano, del que hablamos también algún día. Entonces, bueno, es en otro orden, no de teorías físicas, ¿no? Pero la idea de que el sonido, que la música instrumental, es simplemente algo más que el color, más que un modo de un sombreado, coloreado de la tragedia, del drama, es tan importante que significa que el color es sustantivo, es decir, que no es simplemente un mecanismo subordinado al melodrama o la música vocal. Y aquí es donde, a mi juicio, está ya prácticamente planteada la cuestión de la categoricidad de la música. Entonces, el problema es el siguiente. Como ya vimos el día anterior, pues en todas las categorías, en general, distinguimos materia y forma. Fuimos poniendo múltiples ejemplos de esta estructura ilemórfica, decíamos, de todas las categorías. Pero también en la música, claro. No hablamos de la música en general. Por eso decimos, la estructura ilemórfica, diríamos, de la música es un caso particular de otras categorías. Porque todas las categorías tienen materia y forma en las condiciones no del ilemorfismo metafísico aristotélico, sino en las condiciones que dijimos el otro día. Procuramos redefinirlo en términos técnicos, precisamente técnicos, ¿verdad? Que es donde aparece la distinción de Aristóteles. En términos tecnológicos, no metafísicos. Términos que impiden la hipóstasis o sustantivación de la forma y la materia. Que aparece, por ejemplo, en los escolásticos cuando dice el hombre está compuesto de materia y forma. La materia es el cuerpo y la forma es el alma. ¿Verdad? Claro, eso es pura metafísica ya. Porque es que se supone que el alma, la forma es independiente de la materia, incluso subsiste. Se dice que es sustancia incompleta, pero está sustantivada. Y entonces esta disociación de la materia y la forma, desde la cual se ve el ilemorfismo, con esta disociación escolástica no tiene nada que ver el ilemorfismo de Aristóteles, que es una visión técnica, tecnológica, que hicimos sobre todo, apoyados en textos de la física de Aristóteles, en la tecnología de los metales, ¿verdad?, de la transformación del bronce, del cobre y el estaño en proporciones debidas, en diferentes formas, del hacha, de la espada, de la cabeza, etcétera, en donde la forma no se disocia de la materia, pero tiene una base tecnológica. Bien, entonces resulta que si ponemos en duda la
la estirpe metafísica del eremorfismo, cuando hablamos en música, la materia y la forma, según las dos funciones que habíamos dicho, los dos modos que habíamos distinguido, el modo primero y el modo segundo, según que la forma pues sea lo genérico y la materia lo específico, o viceversa, lo propio, recuerda que hicimos esto, pues cuando hablamos de materia y forma en sentido funcional, en el sentido metafísico, en el sentido que hablamos el otro día, resulta que no tiene por qué haber un único lugar de la música en donde se aplique esta distinción. No tiene por qué haber un único lugar. Puede haber muchos lugares, muchas partes de la música en donde se aplique esta cuestión, no solamente un único lugar. No, es decir, ¿cuál es la forma de la música? ¿Cuál es la materia de la música? Ese planteamiento mismo, tal como lo que decimos, es puramente metafísico, porque no es que haya una forma de la música y una materia de la música, no. Hay que determinar los parámetros, diríamos, de esas funciones. Y esos parámetros son múltiples. Unos están representados y otros están ejercidos. Dos ejemplos rápidos, muy rápidos porque ahora viene una materia abundantísima y fundamental. Voy a procurar resumirla como sea. Un ejemplo rápido. Si vemos, y empezando por la música instrumental, que es donde voy a empezar, porque si empezamos por la música vocal, la música de Caramillo que decíamos, pues la cosa ya es distinta. Se puede reaplicar después. Pero esto igual pasa con todas las cosas, ¿eh? Pasa exactamente con todas las cosas. Es decir, empezamos no por la música más elemental, sino la música que consideramos más compleja, que puede ser la música instrumental, una sinfonía, ¿verdad? Una sinfonía de Haydn o de Mozart o de Brahms o lo que sea, una sinfonía como obra, que es por de pronto tan musical como cualquier otra, pero con suficiente complejidad, para a partir de ella analizar la distinción de materia y forma. Bien. Bien. Entonces, digo que una de las formas de presentar el ejercicio de esta distinción es la siguiente, la más trivial. Si vemos desembarcar en un teatro, en una sala de conciertos, pues los camiones que transportan todo el material de la orquesta, es decir, los violones, los violonchelos, el piano, etcétera, los propios músicos, las partituras, los atriles, todo aquel material sin aquel material el concierto no es posible. Hay que incluir el escenario, en fin, toda la sala. Entonces, aquello es el material musical. Cuando empieza la orquesta a sonar, entonces empieza la música a cobrar forma, a tener forma. Entonces, un ejemplo de utilización de la forma y la materia aplicada aquí, tecnológicamente. Hay todo un material, una infraestructura, diríamos, pero claro, en la infraestructura están los instrumentos, nada menos. Están todos los instrumentos. Aquello está funcionando y luego, pues la forma es cuando empieza a ejercerse. Aquí la materia y la forma tienen una aplicación técnica que requiere un análisis muy preciso, que aquí no vamos a hacer, pero es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo mucho más curioso, mucho más interesante, porque ya está ya más cercano al propio análisis de la música, y esta distinción pues procede en parte de Rousseau y en parte de Kant, y en las lecciones de lógica de Kant. Las lecciones de lógica que conservamos unos apuntes de Bertrand Philippe de 1772, ¿verdad? En estas lecciones de Kant de lógica, hace Kant una comparación con la música curiosísima, que prácticamente viene a ser la siguiente, que en la música se distinguen dos componentes de la música, una distinción tradicional, que tendremos que volver sobre ella el día próximo, lo que se llama la armonía y la melodía, ¿verdad? La armonía y la melodía. Bien, pues resulta que comentaristas de Rousseau ya dicen que quizá la melodía tenga la función de forma y la armonía de materia, pero tomando melodía tomando forma en el sentido activo, porque la melodía es propiamente lo que expresaría directamente el sentimiento, mientras que la armonía pues sería una cosa puramente sonora, que por sí misma sería el material luego de la melodía. Es decir, unos criterios totalmente groseros y
de distinción, pero los cito como ejemplo de utilización de la idea de materia y forma, nada menos que para explicar la distinción, por otra parte práctica, entre armonía y melodía. Y Kant dice lo mismo, solamente que dando la vuelta al concepto de forma y materia. Y Kant dice que la materia es que la forma es la melodía, y que la materia es la melodía y la forma es la armonía. Y esto lo dice Kant porque cree que en la armonía, Kant por lo visto sabía muy poco de música, pero en fin, esto es otra cuestión distinta, pero yo estoy mostrando autoridades de utilización de la idea de materia y forma de música, para que no se crea que estoy yo aplicando ahí conceptos aristotélicos al asunto, ¿verdad? Seguramente porque Kant está suponiendo que dentro de su formalismo, que lo importante de la música no son los sentimientos expresados en la melodía, sino que lo importante es el juicio sobre relaciones que puedan establecerse entre los sonidos, y que este juicio es puramente intelectual, que es un juicio intelectual y sensible a la vez, pero que prácticamente no es ni intelectual ni sensible, porque es el famoso juego de las facultades en que Kant ponía el placer estético, ¿verdad? Es un puro juego de facultades, puramente formal, que lo aplica a la armonía y a la melodía. Es decir, aquí no vamos a discutir esta aplicación, que a mi juicio carece de todo fundamento, pero vamos, sin embargo, un fundamento muy lejano, muy metafórico, pero sin embargo está utilizado. Y esto yo creo que es suficiente para... Bien. Otro ejemplo también práctico, muy práctico, es cuando se habla de la formación de los intérpretes. La formación. Es decir, una escuela de música, un conservatorio de música, entre otras finalidades, se dice es la formación de los intérpretes. Claro, pero la formación es la forma. ¿Y cuál es la materia? Los propios intérpretes, ¿verdad? Es decir, los intérpretes son los que van a aprender, es la materia que tiene que ser conformada. Y aquí uno recuerda aquella sentencia atribuida a Pitágoras de que no toda madera, no todo leño sirve para hacer un mercurio, ¿verdad? Para hacer un mercurio de madera hace falta que la madera tenga ciertas condiciones, ¿verdad? Y entonces, para dar forma a un individuo que está nulo en música de interpretación, para formarle, hace falta que tenga unas condiciones materiales. Dicho de otro modo, que la materia no es materia prima, es materia de Aristóteles, que la materia de que se habla es materia informada, es materia segunda, que decían los escolásticos. Por tanto, que no hay distinción metafísica y materia forma, es una materia segunda que se utiliza para adquirir otra forma, que no es forma sustancial, que es otra forma diferente. Es otro ejemplo, a mí me parece muy claro, de distinción de materia y forma ejercitada constantemente. La formación y la materia de la que se parte. Bien. El otro día pusimos un ejemplo muy grosero, pero lo vuelvo a repetir. Es evidente, me parece evidente, que si viene a una escuela de música un individuo que sea manco de las dos manos y de los pies, no puede aprender piano. Es posible, aunque tenga la mejor voluntad, ¿verdad? No hay materia porque es manco. Y a lo mejor con algún aparato electrónico podría lograr algo, pero bueno, si hablamos antes de los aparatos de esas tecnologías, pues evidentemente no tiene materia para ser pianista, y entonces es una paradoja constante de que aquí la igualdad de oportunidades está completamente establecida por la naturaleza o por los accidentes. Bien. Ahora bien, hay un punto, un parámetro, que es el que vamos a utilizar y que es una de las tesis principales de este curso, que es central a mi juicio, y también central no porque lo diga yo, sino por las pruebas que voy a mostrar, aunque están interpretadas de otro modo. Hay un punto en donde la aplicación de la distinción materia y forma genérica a la música es no puntual, como puede ser toda la formación de esto, la armonía y la melodía, sino que es universal a toda la música. ¿Qué es universal a toda la música? Sin por ello dejar de ser común a otras categorías. Por ejemplo, a la arquitectura, como hemos dicho antes. Es la distinción que hemos utilizado el otro día, cuando hablamos de la estructura ilemórfica de las categorías,
y de la dualidad en música del punto de vista R y del punto de vista A, del punto de vista del actor, de la gente, mejor dicho, y del punto de vista del receptor, ¿verdad? Distinción que sabemos que es fundamental. En la arquitectura la hemos visto. Es decir, los arquitectos que construían las columnas del templo griego, pues engañando, ¿verdad? Formando para que a la apariencia figurasen como cilindros cuando no lo eran, precisamente compensando los efectos de perspectiva, pues estaban adoptando el punto de vista del receptor, pero el punto de vista del actor, de la gente, era distinto, con la característica subrayada por los hermeneutas de la escuela de Gadamer, etcétera, pero que es un concepto que ya tenían todos los clásicos, que en el propio agente, en el propio texto, está presente el lector, ¿verdad? En el propio texto está presente el lector. Los arquitectos que construían las columnas de este modo, y que si lo vas midiendo con una regla, pues ves que está falseado, que las columnas no son cilíndricas. Sin embargo, calculando la perspectiva, los arquitectos, el punto de vista A, está teniendo en cuenta el punto de vista de R. Es decir, el punto de vista D está incluido, en el punto de vista D está incluido el R. Bueno, pues esto se aplica a la música en general. Entonces la idea es la siguiente: utilizar la distinción de forma y materia para vincular, para establecer la relación entre el punto de vista del receptor y el punto de vista de la gente en la música orquestal, y luego por analogía en las demás clases de música. Pero en la música orquestal se ve mucho mejor, sobre todo se plantean los problemas realmente serios que hoy día están planteados, yo creo, en la música. La cuestión es que parece evidente que el punto de vista del compositor, de la gente en este caso, el compositor está ofreciendo la forma de la sinfonía, vamos a poner la sinfonía como prototipo de la música orquestal, está proponiendo la forma de la sinfonía en el compositor, y entonces, y el público, el famoso público que estamos hablando, el público parece la materia que va a recibir esa forma, ¿verdad? Es decir, el compositor está actuando como un dator formarum, como un dador de formas, y entre la multitud de posibilidades de combinación de sonidos está ofreciendo una forma que es la que ofrece al público. Claro, y el compositor tiene a la vista la recepción del público, ¿verdad? Y tiene a la vista porque esta forma que el compositor está ofreciendo, que traslada a la orquesta, y que el director de la orquesta pues tiene que eliminar todos los andamios, por decirlo así, que ha necesitado en la dirección de la sinfonía, todos los andamios, todos los trucos que ha tenido que introducir, los trucos de carácter de memoria, de analogías, es decir, todos los trucos imaginables, tiene que desaparecer en el momento de presentar la sinfonía al público. Exactamente igual que el arquitecto tiene que quitar los andamios cuando la obra está terminada, ¿verdad? Sin embargo, sin los andamios la obra no habría sido posible construirla. Es decir, los andamios pertenecen al punto de vista A, de la gente, pero el punto de vista del receptor, ahora resulta que la materia del receptor pues empieza a figurar como una forma que está presente en el primer lugar también, ¿verdad? Y todavía hay más. Por eso hablo de la música instrumental, porque la música instrumental empieza a ofrecernos una realidad suprasubjetiva, no ya intersubjetiva, suprasubjetiva, porque la realidad de los instrumentos es una realidad física que está ahí fuera de nosotros, está fuera de nosotros. Estos son los puntos más difíciles, porque hay toda una tendencia constante, ¿verdad? Mentalista, a reducir la música a términos subjetivos, sino del alma, ¿verdad? La tradición de Boecio, de San Agustín, etcétera, del intelecto, de la mente, que es la que capta las relaciones, sí, sino del alma, pues sí del cerebro, Es decir, las vivencias psicológicas o los acontecimientos cerebrales acompañan esas vivencias. Esto es común, ¿verdad? Esto es común. Esto viene de muy tiempo atrás. Yo creo que esto es una reliquia kantiana también, del formalismo kantiano, las formas a priori, precisamente. El sujeto tiene unas formas a priori, que Kant las expuso
de un modo completamente metafísico, no se sabía lo que eran esas formas, las formas de la sensibilidad, del entendimiento, eran unas formas que estaban ahí dadas, se las enumera, el espacio y el tiempo, que es la música y la arquitectura, y luego las categorías, hace 12 categorías, pero de un modo completamente gratuito, y las tres ideas, es decir, la construcción de Kant es totalmente gratuita en cuanto a sus contenidos, no está justificada de ningún modo. Y entonces, sin embargo, ahí figuran como tales formas. Estas formas son las que en la etas kantiana, que suele llamarse, es decir, los sucesores de Kant, pero que ya no eran epistemólogos, sino que eran fisiólogos, sobre todo la escuela de Johannes Miller, el fisiólogo que introdujo la famosa teoría de la energía específica de los órganos nerviosos, ¿no? Es decir, Miller estableció la idea que se interpretó enseguida por la influencia de Kant como un modo de positivizar a Kant. Es decir, todo lo que vemos, decía Kant, es el resultado de la imposición de unas formas que llevamos los sujetos, las imponemos al sujeto. Si nosotros vemos todo en el espacio es porque la forma espacial la tenemos en el sujeto, la subjetividad, que no sabemos lo que es, pero que no es el cuerpo. Ahí está la cuestión, por eso es el metafísico Kant. Es decir, la subjetividad no es la subjetividad del cuerpo. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo ya es una forma que está dada, o una figura que está dada dentro de esa forma espacial. Por lo tanto, explicar la subjetividad mediante el espacio, pues no tiene ningún fundamento porque está pidiendo el principio continuamente. Es un poco lo que la famosa demostración de Poincaré, el matemático, ¿no? Cuando Poincaré se pregunta ¿por qué el ojo tiene 3 dimensiones? Dice Poincaré, bueno, ¿por qué un ojo humano tiene 3 dimensiones? O un ojo humano de cualquier otro vertebrado o mamífero, ¿verdad? Tiene 3 dimensiones. La respuesta de Poincaré dice, pues tiene 3 dimensiones porque está dentro del espacio euclidiano. Entonces, claro, es una respuesta que pide el principio, ¿verdad? Porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué el espacio euclidiano tiene 3 dimensiones? ¿Por qué no tiene 4 o 5 o n dimensiones? Un espacio de Hilbert, etc. ¿Por qué el espacio no tiene por tener muchas dimensiones? Entonces, aquí el problema es parecido. Aquí resulta, claro, la cuestión, bueno, entre paréntesis, yo respondería, el ojo tiene 3 dimensiones porque es un cuerpo. Porque es un cuerpo. Y porque todos los cuerpos tienen 3 dimensiones y porque no hay cuerpos de n dimensiones. Es decir, porque un espacio de una dimensión no es cuerpo, ni de 2 tampoco es cuerpo, ¿verdad? Es una superficie que no existe, está siempre pegada a un sólido. Entonces, un cuerpo tiene siempre, y un espacio de 4 o 5 dimensiones tampoco existe. El hipercubo no es un cuerpo, no se puede representar. No se puede hacer un decaedro regular, ¿verdad? Es decir, es imposible. Y entonces, el cuerpo tiene 3 dimensiones, es la definición de cuerpo, en una palabra. Y ese es el privilegio de la geometría euclidiana, que es que trata de cuerpos, que es una geometría, diríamos, física, corpórea. Pues, entonces, lo que aquí estamos haciendo es que si las formas musicales, pues la forma de la música tiene una cierta realidad, es porque está tratando no de formas que se sobreañadan al espacio sonoro, sino porque están incorporadas al propio espacio, son componentes de ese propio espacio. Bien. Y ahora viene la cuestión siguiente. Si el compositor ha ofrecido la forma de la musical de la sinfonía en cuestión, ¿qué es lo que está haciendo el compositor? Y aquí vienen las grandes paradojas, ¿verdad?, que están insinuadas por todos los lados, pero que no están dichas que yo haya sabido de un modo explícito, del modo tan desnudo como las voy a exponer ahora. De un modo completamente desnudo, pero son las paradojas, yo creo, centrales de la música sinfónica o orquestal cuando se analiza la luz de la forma en la materia. Primera paradoja, que el compositor, cuando escribe la música, pues no está escribiendo música. Está pintando, está dibujando, está utilizando símbolos pues en los pentagramas y no está haciendo música. Está haciendo otra cosa, como el arquitecto tampoco está haciendo casas, edificios, está dibujando planos, está dibujando en 2 dimensiones, no está en 3 dimensiones. Uno podrá hacer una maqueta, ¿verdad? También el músico pues podrá
con el piano, como hacía Beethoven con aquella para orientarse, que estaba sordo, pero estaba haciendo otra cosa. Y gracias a que hace eso, puede realmente... Entonces resulta, y aquí viene la importancia de la música instrumental, que sin embargo los sonidos son objetivos. Es decir, los sonidos no están meramente en el cerebro, ni en el oído. El propio Ansermet, pues yo creo que está totalmente prisionero de este mentalismo cuando está, por ejemplo, explicando por qué razón nosotros unimos pues dos intervalos de quinta, ¿verdad? El fa, sol, la, si, do y do, re, mi, fa, sol, ¿verdad? Cada intervalo de estos pues tiene una proporción de frecuencia de 2/3, por ejemplo. 2/3, 2/3. Ahora, si pasamos de la primera del fa al do, entonces resulta que este intervalo es de 9 cuartos. ¿Por qué? Porque es el logaritmo, mejor dicho, esto se representa, bueno, esto para ustedes esto es totalmente trivial, simplemente me limito a recordarlo. Se representa por un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es, otra vez Pitágoras, aquí estamos otra vez, ¿verdad? Donde la hipotenusa es el intervalo y luego uno de los catetos, claro, es el producto del seno por el lado opuesto, que representa la diferencia de alturas, ¿verdad? Esta diferencia de alturas es el logaritmo del otro. Aquí está en Servet simplemente aplicando la ley de Weber y Fechner, famosa, ¿no? Según la cual la sensación es el logaritmo del estímulo, es el logaritmo del estímulo. Es decir, la famosa ley de Weber y Fechner, ¿no? Que es donde se empezó a descubrir la posibilidad de una estética fundada objetivamente, no ya en las declaraciones subjetivas de lo que dijera un individuo, me gusta o no me gusta, hermoso tal, sino medirle realmente, medir ya en términos aritméticos o matemáticos. Bien. Ahora, a lo que vamos. Ansermet viene a decir, la música es un espacio imaginario, la conciencia musical, un espacio imaginario en donde lo que escuchamos son logaritmos, ¿verdad? Porque nosotros sumamos los intervalos, 3 medios más 3 medios, según las frecuencias reducidas, bueno, de 340, 440, 600, así no me acuerdo exactamente las proporciones. Entonces, reducida a 2/3 y 2/3, o 3 medios, que se suman cuando la escuchamos, pero que realmente se multiplican, porque son 3 medios al cuadrado que se multiplican. Bien. Y esto, dice Ansermet, esto es lo que nos explicaría que estas ondas sonoras que llegan a la cóclea del oído, que se van expandiendo a esa frecuencia, pues se transmiten al cerebro y ahí se forma un espacio sonoro en donde el que escucha, R, está escuchando simplemente, pues sin quererlo, las relaciones logarítmicas, un poco la idea de Leibniz, ahora estoy explicando las relaciones logarítmicas, bien, pero es el espacio vivencial, la conciencia pura, diríamos, ¿no? Las relaciones de Ansermet con Husserl y demás. Bien, lo que yo quiero decir es que todo esto es puro mentalismo, a mi juicio, porque yo no estoy escuchando ningún logaritmo, ni estoy escuchando ninguna vivencia. Del mismo modo que cuando estoy mirando ese piano, yo no estoy viendo el piano en el área occipital, ¿verdad? Y yo estoy viéndolo ahí, no en mi área occipital. Pero necesariamente, yo no puedo ver mi área occipital. Y sin embargo, se dice, no, el piano no lo veo, lo que veo es la imagen de los fotones que dan sobre el piano, que vienen sobre mi retina, que atraviesan el nervio óptico, van a la corteza occipital y ahí aparece un piano invertido, ¿verdad?, que luego vuelto del revés por el nervio óptico, etcétera, la explicación ordinaria de los fisiólogos, ¿no? Que algunas veces llegaba a extremos ridículos. Yo muchas veces he citado este ejemplo de algunos libros de fisiología, pero de facultad, concretamente uno que yo tengo en casa, en donde dibujaban el mecanismo de la visión de este modo. El árbol de objeto, que llega a la retina invertido, la cámara oscura, etcétera, luego se da la vuelta, pero claro, esta explicación es de la supuesta imagen que está en el cerebro. Ahora, ¿por qué lo vemos allí? Dice, pues por ahí un mecanismo de proyección. Entonces te pintaban ahí un epidiéscopo, que había entonces en el cerebro, como si fuera una máquina de proyección que proyecta lo del cerebro fuera. Pero claro, esa máquina de proyección es un epiciclo completamente fantástico. Eso es una cosa totalmente inventada para luego poder reproducir la imagen de la realidad.
Es un desdoblamiento de la realidad completamente fantástico, como los epiciclos de los griegos, ¿no? Para explicar los movimientos de los astros. Es decir, lo que yo veo no es ninguna... Yo lo que veo es eso, y si no, no lo percibo. Lo que yo en la música estoy experimentando no es ninguna vivencia o movimiento cerebral, independientemente de que después en el cerebro, pues estimulándola adecuadamente, lo del Penfield, los famosos experimentos de Penfield, que estimulando ciertas áreas cerebrales, pues lograba que el paciente escuchase algunas canciones o melodías que él conocía, ¿verdad?, que aparecían reproducidas, pues como se reproduce en una grabación. Sencillamente estaban grabadas ahí, decimos hoy por metáfora, ¿no? El cerebro es como una grabadora, ¿verdad?, que va grabando y que tiene un poder de grabación, etcétera. Pero aunque tenga este poder, es lo mismo que pasa con un DVD. Cuando tengo el DVD, la música no está en el DVD, hace falta que suene, hace falta ponerlo en el aparato para que suene, ¿verdad? Entonces no dices que está grabado, la música no está grabada. Lo que está grabado es cuando aquello se transforma en sonido y empiezan a funcionar los sonidos en una atmósfera precisamente apotética, es decir, que lo oyes a lo lejos, si no, no lo oyes. Y como esto está además, son las artes apotéticas, como pasa con la pintura la ves a lo lejos, si no, no la ves, y a una cierta distancia. Y entonces, cuando estas formas que va adquiriendo la música proceden de los sonidos instrumentales, en el caso de la música vocal es más difícil, porque lo hemos dicho antes, los instrumentos suponen una objetivación real de sonidos cuya fuente vemos ahí directamente alejada de nosotros. Esa fuente está ahí, el sonido sale allí de la orquesta, del sonido, ahí está, y además de instrumentos totalmente artificiales, totalmente no naturales. Es decir, ¿en dónde se encuentra en la naturaleza un piano o un violín, verdad? Es imposible, eso son invenciones completamente artificiales, por decir, culturales. Es decir, la música no es natural, es totalmente artificial en ese sentido. Y es más, la música llamada natural no es música, sino por metáfora, ¿verdad? La música de las cigarras que decía Platón, la música de los insectos, o la música de las aves, o la música de la naturaleza, los truenos, los terremotos, etcétera. Eso no es música, es otra cosa diferente, por analogía, y no digamos la música de las esferas que no suena. Esos son usos totalmente inadecuados de música. Es como un poco la metáfora, lo repiten los geólogos una y otra vez. El libro de la naturaleza está escrito en estratos, pero esos estratos no son libros, ¿verdad? No son hojas de un libro, eso lo dice usted por metáfora, pero no se confunda y no diga usted que la naturaleza está escrita en el libro, que la geología está escrita en el libro de la naturaleza, porque no es un libro, el libro es otra cosa totalmente distinta. Y decir esto es confundir lo que es el libro, y es totalmente confundir todo mediante una metáfora puramente retórica, todo lo que se quiera de útil, práctica, de pedagógica, pero muchas veces la pedagogía consiste en confundir las cosas, ¿no? No para que se entiendan, no para que no las entiendas. Lo que tienes que decir es que eso no es un libro, que no tiene nada que ver con esto. Pues lo mismo, la música de los pájaros no es música precisamente, entre otras cosas porque no hay partitura, ¿verdad? Bien, entonces la cuestión es la siguiente: si los sonidos vienen de fuera, entonces si nos volvemos otra vez a la situación de la orquesta, decimos, el compositor ofrece la forma, pero resulta que esta forma por sí misma no es musical, entonces es puro material, es un material que entrega ¿para qué? Para que la orquesta la interprete, ¿verdad? Para que la orquesta lo interprete. ¿Pero qué quiere decir interpretar la orquesta? ¿Qué quiere decir que la orquesta la interpreta como una especie de vehículo en donde esa forma se le da sonido y se transmite al oyente? No. Quiere decir la otra paradoja tremenda, que lo que hace la orquesta es destrozar, triturar la unidad de la partitura. Es decir, lo que hace la orquesta es triturar esa unidad. ¿Por qué? Porque tiene que darla por secciones. Por una parte están los instrumentos de viento, los de cuerdas, metal, etcétera, y cada uno expone su parte, y aquello no es la unidad. La unidad se ha perdido. La unidad se ha perdido por completo. Es decir, y entonces la orquesta lo que está haciendo es que aquella no supuesta y real unidad de forma originaria de la composición resulta triturada en partes muy diversas, perfectamente organizadas, claro, y previstas también ya en la partitura, están
distribuidas. En los ensayos cada cual va haciendo su parte. La parte que se toca aislada pues no es la sinfonía, es una cosa que uno podrá ver en ella una parte formal en el sentido que dábamos a la noción de parte formal frente a parte material, o tal vez la forma de la materia. Exponíamos esta distinción. Recuerdo el jarrón que está roto, pulverizado en sus moléculas de kaolín, por ejemplo, esas partes en el que el jarrón queda convertido en polvo, pues son partes del jarrón internas, son partes, pero partes materiales. ¿Por qué? Porque ya no conservan la forma del jarrón. En cambio, si la fragmentación del jarrón está hecha a otra escala, de tal forma que estas partes del jarrón, que ya no se parecen a un jarrón, no tienen por qué parecerse, no son jarroncitos pequeños, son simplemente partes formales de un jarrón, se pueden recomponer, como la recompone el arqueólogo que encuentra un vaso micénico o lo que fuera, que encuentra un vaso en una excavación, y entonces aquellos trozos que son partes formales los recompone y obtiene el jarrón que va al museo. Ese jarrón recompuesto no se podría haber reconstruido si el jarrón hubiera descendido al kaolín, ¿verdad? No lo podría recomponer, tendría que haberlo fabricado completo, valiéndose de otros jarrones de modelo que hubiera encontrado, pero ya internamente no podría reconstruirlo. Entonces la diferencia de partes formales y partes materiales es fundamental. En el caso del organismo, porque luego hablaremos de él también, en el caso del organismo, si nosotros hacemos una demolición de nuestro organismo a nivel molecular, todavía es poco, porque las moléculas todavía conservan la forma del todo, sobre todo si son moléculas de ADN, ¿verdad? A nivel atómico, ¿verdad? Entonces nosotros somos un compuesto de partes materiales, pero si la demolición se hace a nivel de órganos, de carnicero, como decía Platón, del buen carnicero que despedaza la res en sus junturas naturales, esos miembros en que despedazamos a un organismo, el hígado, los brazos, la cabeza, etcétera, esos son partes formales. Y son partes formales también a nivel molecular, pero las moléculas de ADN, pues donde la prueba es la identificación hoy día tan conocida en la policía y demás, la identificación de la gente por su ADN, es decir, a nivel molecular es una parte formada, o se considera tal, del propio organismo. En el caso de la música, pues la destrucción, por así decir, que hace la orquesta de la composición primitiva, descompone la partitura en un conjunto de partes formales, es decir, escuchando cada una de ellas, puede el experto, o sin saber que eso forma parte de un todo, pero el todo no aparece allí. Entonces, ¿quién recompone esa unidad perdida por la orquesta? Pues la recompone el director, que quitando los andamios, como decíamos antes, se mantiene el punto de vista del público, que es el punto de vista en donde la unidad vuelve otra vez a resplandecer. Pues y entonces resulta que el público es forma y no materia, ¿verdad? Entonces resulta que el público deja de ser esa forma pasiva de que hablábamos antes, en esa perspectiva, y empieza a transformarse en el modo primero de forma y materia, o en el modo segundo, en donde empieza a ser forma con respecto a la unidad orquesta, porque el nivel del público, no porque el público la configure como tal, también lo hace, sino porque está situado en una perspectiva, en una plataforma, en un marco en el que la unidad de la sinfonía vuelve a aparecer otra vez. Y aquí viene una cuestión central, a saber, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el proceso de transformación? ¿Qué es esto? De un material, la partitura, en la recepción de la partitura. Un material, la partitura, perspectiva A, en la perspectiva R, que como vemos abarca todas las partes de la música. ¿Qué es lo que está haciendo? Es decir, ¿en qué consiste esta transformación? Pues la transformación se suele llamar comunicación, que hay mensaje, ¿no? Hay un mensaje del compositor, se suele decir. El mensaje no sabemos cuál es. ¿Cuál es el mensaje? El concepto de mensaje es el concepto de telegrafista, ¿claro? Transmitir mensaje, la comunicación, el concepto de telegrafista. Para que haya mensaje hace falta que haya una transformación idéntica, ¿verdad?
Es decir, que un texto que está ya escrito, un texto, pues se pueda transformar en otro, de forma que pueda haber una transformación inversa y una transformación idéntica. Esto se ve muy bien donde hacemos intervenir la teoría de los grupos de transformaciones, que es lo que definen una identidad con la cual se define una acepción de adecuación de la verdad que empieza a ser la verdad. Empieza a ser la verdad. Una acepción de la verdad. Esta verdad es la verdad de la comunicación. Es decir, donde el público, pues de algún modo, se supone que el compositor está comunicando con el público. ¿Y el público quién es? Aquí está la cuestión. ¿El público quién es? El público que escucha la sinfonía, que es en cada caso una representación concreta. El público que está en la sala, pero eso es una sección del público que puede tener 500, 1000 o 10.000 individuos, ¿verdad? Pero que es un poco la muestra de otros públicos posibles, la clase de los que escuchan ese público, que es una totalidad distributiva, es decir, es la acumulación de cada uno de los individuos, de las conciencias individuales que están escuchando la música, hasta el punto que una sala, es uno de los problemas que siempre se plantean, una sala llena de público, ¿qué es? Una acumulación de individuos que van a escuchar ellos particularmente el concierto, ignorando a los que tienen a su lado. Y en el fondo deseando que no estuvieran los que tienen a su lado, porque les gusta más escuchar en casa la grabación, donde ya están ellos solos, ¿verdad? Si es posible. Y entonces, ¿por qué? Porque entonces esto sería tanto como decir que la música es esencialmente individual, el mensaje la transmite el compositor a cada individuo, y que la música es en el fondo antisocial. Y esta es una tesis de Kant también, muy curiosa. Parece ser que Kant, bueno, esto yo no lo sé, pero vamos, eso se dice, se ve. Parece ser que Kant, que sabía muy poco de música, una de las experiencias musicales que tuvo fue que tenía al lado de su casa, cerca de su casa, tenía un establecimiento, una cárcel donde los presos cantaban mucho canciones y entonces le molestaba mucho a él. Y entonces decía que la música, claro, que es un asunto que invade la intimidad de los demás, la conciencia pura, y que la música debía ser, vamos, menos ruidosa, ¿verdad? Para que no... Entonces, esta idea de la música como algo individual, claro, porque es el juego de las facultades. El valor estético de la música para Kant y para el formalismo es que el juego de las facultades sensibles o intelectuales, el libre juego, da lugar a la belleza libre, que llamaba él, no la belleza adherente, la belleza libre, que es la que resulta de ese juego de las facultades, que es el formalismo, lo que luego desarrollaron Hanslick, etc. Entonces, este formalismo del juego de las facultades sería puramente individual, porque las facultades son individuales. Entonces, ¿qué quiere decir la comunicación ahí? Que la comunicación del compositor a cada uno de los que escuchan. Pero la situación no es esta. La situación es que la comunicación no es una relación de mensaje. La cosa es muy parecida, también simplemente una referencia para que se vea la complejidad de este asunto. La idea de comunicación y de la música como comunicación, que es el epígrafe de este párrafo, la idea de comunicación ha sido utilizada ulteriormente, bueno, ya en los clásicos, y concretamente en España, concretamente Luis Vives, en una de las cartas que tiene Luis Vives sobre la comunicación de los bienes cuando los motines de las guerras de religión, ¿verdad?, en la Baja Alemania. Luis Vives tiene una famosa carta donde habla de la comunicación de los bienes, es decir, la comunicación social de los bienes que deben ser compartidos unos con otros, ¿verdad? Deben ser compartidos, el compartido del bien. Bueno, pues la comunicación es una primera línea de desarrollo de la idea de comunicación, que tiene muy poco que ver con el mensaje. Ahí se trata de bienes físicos, comunicar alimentos, tierras, vestidos, etc. El otro sentido que ha alcanzado la idea de comunicación no tiene tampoco mucho que ver con este carácter subjetivo de la comunicación, mentalista, subjetivo. Son los biólogos los que han hablado de la comunicación y de la información. La comunicación es transmisión de información, pero la transmisión de información es la transmisión de las secuencias de un genoma, de una parte del genoma, que transmite a través de las moléculas de ADN mensajero, ¿verdad? Mensajero, con un código, fíjense toda la terminología
yo en una conferencia que tuve que dar hace unos años en la Facultad de Información, precisamente sobre este asunto, sobre la información y la comunicación, me acuerdo que dije una frase como esta, que a lo mejor dentro de 5 o 6 siglos, los que lean los libros de biología hoy día, de genética, creerán que lo han escrito lingüistas, ¿verdad? Porque es todo mensajero, código, alfabeto, ¿verdad? Es decir, todas las palabras lingüísticas están utilizadas por los genéticos para explicar. Y aquí, ¿qué es la información? ¿Qué es la comunicación? Es la comunicación de unos patrones físicos de unos a otros. Están impresos, grabando unos a otros. Y la comunicación supone un grupo de transformaciones. Y ahí hay un tipo de verdad, en donde la verdad consiste en la identidad del modelo, en este caso la partitura, y lo que recibe el otro. Y ese modelo, ¿en qué consiste la fidelidad? La verdad, pues en la fidelidad, es el nombre que se utiliza. Es que el intérprete debe ser fiel a la partitura. Es la fidelidad de la partitura. Hay la verdad, pero esa fidelidad no tiene tampoco un sentido ético o moral, ¿verdad?, que se le quiere dar, ¿no? Es que la ética del intérprete obliga a ser fiel. Es que si no es fiel no es intérprete. Es como cuando se dice la ética del periodista consiste en atenerse a la realidad. Es que si no se atiene no informa. Está haciendo otra cosa, está haciendo teatro o retórica. Es decir, no es que la ética se añada a la labor de información del periodista. Es que la información ya necesariamente tiene que ser fiel, si no, no es información. Es otra cosa diferente. Igual pasa en la música, igual pasa cuando hay un error en la transcripción, cuando un gen se trastoca, etcétera, y aparece un tumor o lo que fuera, pues hay un error que se interpreta como una falsedad, ¿verdad? Ahí se ha equivocado el mecanismo de transmisión, ha habido una copia, ha habido una transmisión. El intérprete se puede dar una nota falsa, pero tiene que ser fiel. Ahora, ¿cómo se mide esa fidelidad? Es la cuestión. ¿Cómo se mide esa verdad de la música? Que dentro de esta dualidad de R y A adquiere un sentido ordinario, la fidelidad. Se discute mucho si la fidelidad consiste en atenerse en lo posible a la reproducción estricta del compositor. Supongamos que el compositor, claro, vamos a suponer que es Bach. Vamos a suponer que el intérprete es o Stokowski o Furtwängler, de aquellos grandes músicos de la Guerra Fría, que interpretaban a Bach pues con música, con orquestas wagnerianas, con un instrumental fantástico, ¿verdad?, donde algunas obras de Bach, atronaban los oídos, ¿verdad?, y decían, no, esta interpretación, que era muy apreciada, claro, era lo que gustaba a todo el mundo, y que era en sus tiempos, hace muchísimos años, me acuerdo en la revista Diógenes, un artículo de un autor que en este momento no recuerdo, porque no me estoy acordando, pero tengo yo la revista en casa, tengo que mirarlo, pero me estoy acordando ahora, calificaba precisamente esta música de música kitsch, decía, precisamente de música kitsch, porque es lo que era en público, lo que gustaba era Stokowski y el propio Toscanini, y no digamos Furtwängler, ¿verdad?, cuando interpretaba aquellas cosas. Entonces, no eran fieles, aunque tenían un valor estético superior. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? ¿Cuál es la verdad, en este caso de la música? La verdad es la fidelidad. ¿Pero cuál es la fidelidad? Tratar de reconstruir una fuga de Bach en las condiciones de un clave parecido, etcétera, etcétera. ¿Y cómo saber esto si no había grabaciones entonces, verdad? ¿Cómo saber esto? Es que, claro, pues están todas las escuelas de intérpretes que hay, que ustedes conocen mejor que nadie. Pero en todas ellas está funcionando un concepto de verdad que tiene que ver con esta fidelidad y que tiene que ver con la comunicación de unos individuos con otros. Y cuando los individuos de un concierto simplemente aceptan el concierto y lo aplauden, suponiendo que aplauden por razones adecuadas, es decir, que no aplauden simplemente para descargar la tensión de una hora escuchando, entonces tienen también ellos que intervenir aplaudiendo, ¿verdad?, y haciendo ruido. Entonces aplauden haciendo ruido, descargan la tensión, que claro, el 90% de los que aplauden es eso. Después que ellos, voy a hablar yo, y empiezan a aplaudir. ¿Sí? Hablan ellos, producen ruido, pero suponiendo que esta sea expresión de un juicio estético, que no les ha gustado.
el hecho de que acepten el aplauso general, que luego la crítica transmite, aunque ya sabemos todos como grandes obras han sido silbadas, empezando por el Rienzi de Wagner, por ejemplo, han sido silbadas en la primera audición y luego lo contrario, en fin, pero generalmente la reacción del público en la primera audición suele interpretarse como un indicio de un público universal indefinido, ¿verdad? Indefinido, que reaccionará en principio como los otros como el primer público. Por lo tanto, es una primera muestra. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando el público aplaude, es decir, cuando no hay un abucheo permanente de una parte del público que empieza a patear y empieza a abuchear la obra, como ocurre algunas veces, entonces quiere decir que el público ha aceptado el asunto, es decir, que hay una comunicación muy superior a la que parece, que de hecho hay un consenso, un concierto, un acuerdo entre el público, y ese acuerdo tiene que ver precisamente con la verdad y la fidelidad de la obra y con algo más, claro, con algo más, y no solamente la fidelidad, sino también la contextura de la obra, ahí está. Y entonces la verdad de la obra empieza a adquirir unos sentidos diferentes de otros. Bien, y vamos ya a ir terminando. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, que la idea de verdad que estamos aplicando a la música y que tiene sentido a mi juicio en líneas generales, a través de la dualidad de que hemos hablado, es que esta idea de verdad no tiene que ver, en principio, muy poco con la verdad de las ciencias, ¿verdad? Y que por eso solo no sería suficiente para interpretar a la música como una categoría, porque la verdad que se utiliza en estos casos, pues no es la verdad científica, no es la verdad del teorema de Pitágoras que poníamos antes, es otra cosa diferente, y esto a mi juicio es esencial para diferenciar la verdad de las artes de la verdad de las ciencias, sin perjuicio de las analogías profundas que hay, sin perjuicio de las analogías profundas. Y entonces, y aquí viene nada, una presentación rápida de la situación. Buscando o rastreando, si ustedes quieren, porque la búsqueda tiene que ser mucho más minuciosa, ¿no? Buscando la utilización del concepto de verdad y su correlativa, el error, el engaño, la apariencia, ¿verdad? En música en términos diaméricos parecidos a los que utiliza la ciencia, el teorema de Pitágoras, no trascendente, no la música como representando algo fuera que no sabemos lo que es. No sabemos lo que es. Entonces, buscando algunas utilizaciones en música del concepto de verdad o de sus contrarios, pues se encuentran situaciones como estas. Nada, las que están dadas en el primer ejemplo. El primer ejemplo es un ejemplo de falsas relaciones. Falsas relaciones. Claro, cuando se dicen falsas relaciones, porque se supone que hay verdaderas relaciones. Luego, y así se dice, entonces en música habría verdaderas relaciones entre los sonidos y falsas relaciones. Ahora, ¿qué significa falsas relaciones? Pues en este caso significa que en este enlace que vemos aquí, entre tríadas mayor y menor, ¿verdad? Las tríadas que están representadas por esos trazos transversales de la clave de sol a la clave de fa, esas tríadas se eluden los cromatismos y se atribuyen a otra voz distinta. Es decir, que en lugar de poner este mi sostenido, este si bemol, como una alteración cromática de la clave de sol, aparece atribuido a una voz distinta en la clave de fa. Sí, porque no se quiere atribuir al cromatismo, porque el cromatismo está prohibido. ¿Y entonces qué significa aquí verdad y falsedad? Pues simplemente significa verdad y falsedad, que la verdad es el atenerse a la norma, es donde en la escala diatónica no está prevista un desarrollo cromático, y atenerse a una norma. Entonces la verdad es diamérica, pero entre una norma y una ejecución determinada. Y otra cosa aparece también muy similar, aunque más interesante en la tradición, en lo que se llama, el ejemplo segundo, las cadencias de engaño. Las cadencias de engaño. Si hay una cadencia de engaño, es porque se supone que hay cadencias que no son de engaño, que son verdaderas, auténticas, se llama perfectas.
cadencias perfectas. Entonces, ¿por qué se llama engaño? Pues una cosa parecida, porque en lugar de recaer en ir como en la cadencia perfecta de la dominante a la tónica, ¿verdad?, como está representado al principio, pues cae a una alteración de la tónica, una tónica paralela, está ahí, en donde aquí el engaño consiste en ofrecer al público una expectativa de que se va a producir una cadencia perfecta y luego no se produce. El engaño está también entre la norma, pero que aquí al parecer ha sido buscada deliberadamente, y entonces la sorpresa que recibe el que escucha, una sorpresa enunciada de un modo o representada de un modo muy distinto según los conocimientos técnicos de cada cual, pero simplemente una desviación, que no sabe muy bien qué, esa desviación no se espera y sin embargo forma parte del contenido estético. De manera que en estos dos casos, aquí la verdad aparece como una verdad en su contexto negativo, aparece como la no verdad, ¿verdad? Lo otro se supone que es verdad, tendrá una verdad real, ontológica, como la verdad de la moneda real, la moneda que está acuñada y pertenece a la serie legal. Aquí habrá una realidad de unos acordes, unas cadencias, unas relaciones verdaderas que no hace falta llamarse verdaderas, porque lo son, es la realidad de la música normativa, y luego hay unas situaciones donde hay falsas relaciones o cadencias engañosas que constituyen la negación de esa norma. Pero esa verdad negativa aparece también en otro contexto que ya tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos visto, que es este texto que he puesto aquí, un ejemplo 3 de Adorno, que literalmente Adorno está diciendo, está moviéndose en el mismo terreno que hemos hablado antes a hablar de la comunicación, donde dice la inadecuación, y además lo dice del modo más rebuscado imaginable y del modo más, a mi juicio, más ingenuo imaginable, más ingenuo porque pide todos los principios. Y sin embargo esto pasa como si fuera una de los profundos textos de Adorno sobre filosofía de la música. Dice Adorno, la inadecuación de una obra solicista para gran orquesta quiere decir, la orquesta está, una gran orquesta, es decir, está en el escenario una gran orquesta de 200 instrumentistas que están tocando con la sala vacía, ¿verdad? En la sala vacía. La orquesta solicita porque toca por ella sola, por los asientos, por las butacas. La inadecuación de una obra solicita para gran orquesta no solo reside en la desproporción entre el despliegue numérico sobre el estrado y las filas vacías ante las que se toca, sino que da testimonio de que la forma como tal, va necesariamente más allá del yo, lo de Kant que he dicho, del yo desde cuyo punto de vista se la experimenta. Y lo que está diciendo Adorno es que una orquesta que está tocando para la sala vacía demuestra que la música va mucho más allá de la forma del yo individual que está sentado en la butaca, y que siempre habrá alguien en el teatro, siempre habrá alguien que está escuchando la música, con uno bastaría, representa a toda la humanidad, ¿verdad? Pero aquí dice Adorno, siente que la forma como tal va necesariamente más allá del yo, desde cuyo punto de vista se la experimenta, mientras que por su parte la música que nace de este punto de vista y lo representa no puede ir positivamente más allá. Es decir, porque no la escucha la gente. Es decir, de hecho no puede ir más allá de ese yo. Esta antinomia consume las fuerzas de la nueva música. Su rigidez es la angustia de la obra ante su desesperada no verdad. Aquí Adorno está diciendo, ¿cuál es la no verdad de la música? La no verdad es que la música de Schoenberg tiene las salas vacías, ¿verdad? Y esta es la verdadera música, pero nadie la escucha en el concierto. Entonces, en lugar de reconocer o de analizar qué pasa aquí, pues está diciendo que es la no verdad, que la no verdad es precisamente que el público no la escuche. Bueno, difícilmente se puede hacer afirmaciones más tautológicas, ¿verdad? Porque es la no verdad porque no la escucha la gente, pero ¿por qué no la escucha? ¿Verdad? Porque el público sigue sujeto, porque no es libre, porque sigue sumiso, esclavo, etcétera. Pero esto es dar explicaciones realmente extramusicales. Y entonces el concepto de verdad y no verdad sigue siendo, por tanto, la verdad sigue siendo, aquí se implica, es una verdad diamétrica, es una verdad inmanente que en todo caso lo que querría decir es que la música debe ser comunicable, es un concepto social.
Y entonces, y ya termino definitivamente con esto, entonces, sin embargo, hay, pues, qué pena, a ver si no lo voy a encontrar yo ahora aquí. Vamos a ver, perdón un momento porque es que es un texto. Bueno, sí, aquí lo tengo. Entonces, estos textos que voy a leer son yo creo que definitivos para la argumentación que llevo entre manos. Entonces resulta que, según el análisis muy precipitado que he hecho, porque no hay tiempo de más, pues cuando hablamos de verdad de la música, a mi juicio estamos hablando con sentido positivo, más o menos verificable, cuando hablamos de verdad en el sentido diamédico, que es la verdad que no se parece en absoluto a la verdad científica, que no es lo mismo que la verdad científica, pero que se le parece mucho por lo que tiene de adecuación entre partes internas inmanentes de la obra. Ahí se parece mucho. Y porque hay una recurrencia en el sentido de que los sonidos, combinados entre ellos, vuelven a producir sonidos, el cierre tecnológico, y no de cualquier manera. Como por ejemplo una orquesta en ensayo que estuviera indefinidamente ensayando, ¿verdad? Donde los sonidos que salen tienen relaciones determinadas con los otros, definidas, sino unos sonidos que toman unas relaciones definidas con los otros. Esa definición es lo más parecido al cierre tecnológico, porque ya no es solamente que los sonidos que aparecen sigan siendo sonidos y no sean, por ejemplo, colores, ¿verdad? A pesar de las sinestesias famosas, son sonidos, pero sonidos con ciertas relaciones, que es el criterio principal de la verdad científica. Bien, lo que pasa es que la definición aquí es distinta porque no es identidad sintética, es simplemente grupo de transformaciones idénticas de cualquier tipo. Bien, pero en cambio, cuando se habla de verdad de la música, en otro sentido, se habla de verdad de los contenidos absolutos, de verdad absoluta, y aquí es donde la idea de verdad, a mi juicio, desaparece completamente, a pesar de que es la que prevalece precisamente en esta tradición, ¿verdad?, de la música verdadera, que en el fondo es una tradición platónica. Bien, para abreviar, el punto de partida puede ser Hegel, la estética de Hegel. Dice Hegel, son palabras tan solemnes que casi da no sé qué leerlas, ¿verdad? Sin aceptar la solemnidad, aunque están expresadas. Dice, pues en arte, dice él, no tenemos que ver con ningún juguete meramente agradable, sino con el despliegue de la verdad, ¿verdad? En música no tenemos que ver con un juguete agradable, la música debe ser el despliegue de la verdad, ¿verdad? Bien. ¿Qué quiere decir Hegel con el despliegue de la verdad? Pues cada cual que responda como pueda. Yo no sé lo que quiere decir, no lo sé. Pero vamos a ver lo que dice Adorno, muy influido por Hegel, en su libro sobre Beethoven, texto sexto. Un texto que se titula Sobre el contenido de verdad en Beethoven. El contenido de verdad de Beethoven. Dice así: el espíritu de las obras de arte no es ni lo que significan, ni lo que pretenden, sino su contenido de verdad. Su contenido de verdad, es lo mismo de Hegel. Ese segundo tema del adagio de la sonata en re menor, opus 31, número 2, de Beethoven, dice Adorno, ni es meramente una hermosa melodía, entre paréntesis, hermosa viene de forma, precisamente. Hermosa es lo formal, lo que tiene forma. Es decir, que el concepto estético de hermosura, pues tiene que ver con la forma también, digo, para corroborar la importancia de la distinción forma y materia. Dice, pero, vamos a ver, no es meramente una hermosa melodía, ciertamente, dice, las hay más vibrantes, perfiladas y aún originales, ni destaca para sí por su absoluta expresividad. Pero el arranque de ese tema, del adagio de la sonata en re menor, pero el adagio de ese tema se sitúa, dice Adorno, en el nivel de lo avasallador, porque en él se representa lo que puede llamarse el espíritu de la música en Beethoven, la esperanza con un carácter de autenticidad
que la lleva, aun siendo una manifestación estética, más allá de la apariencia estética al mismo tiempo. Esta trascendencia de una manifestación respecto de su apariencia estética es el contenido estético de la verdad. Está en la apariencia, pero no es la apariencia. El que pueda entender esto, que lo entienda. Pues nada más, vamos a dejarlo aquí.